Hola, mi amiga española. ¿Qué tal, mi amiga paraguaya? Paraguaya. Súper bien, ¿y vos? De lujo, como siempre. Qué bueno, hace 15 días no nos vemos. Mucho, ¿eh? Mucho. Se notó la semana pasada tu Se, falta. se notó, se notó. ¿Cómo estás, Eva? Pues bien, aquí, presente y con muchas ganas de Yo estar conversando también. contigo. Yo también. Estuve pensando hoy en el miedo, en la palabra miedo. Y me puse a pensar, o sea, estaba pensando, ¿cómo definiría yo el miedo? Si bien es una emoción, eh, es una emoción válida en algunos momentos, una señal que nos avisa algo, pero creo que el miedo como que fue perdiendo su identidad y su esencia. Creo que hay muchos miedos inventados, hay miedos que están más en la cabeza y en el futuro que ahora mismo. No sé si estás de acuerdo con eso. Yo siempre pienso cuando, o sea, o cuando alguien me dice que tiene miedo de algo, la primera pregunta que yo le hago es si eso está sucediendo ahora. Y casi siempre la respuesta es que no está sucediendo y tampoco está en el momento presente, o sea, no está en el momento presente y está en tu mente, o sea, en la mente de esa persona, en la historia que esa persona a lo mejor se está contando. Qué sé yo, tengo miedo a salir porque me voy a enfermar, tengo miedo a tal cosa, todo está en la cabeza y en el futuro. Si estás enfocada en el presente, ese miedo no tendría por qué existir. Entonces creo que como que el miedo fue perdiendo identidad. Sí, estoy de acuerdo en cierto modo, Mm, porque la identidad y la esencia del miedo sigue siendo la misma. claro, le fuimos El- nosotros dando otra. bueno, en realidad son miedos que son falsos. Es decir, es un miedo mental, es una idea que tengo de que algo me da miedo. Y eso es muy fácil de ver. Cuando hago aquello que me da miedo, el miedo desaparece y Total. aparecen todos los recursos para hacer eso. Por tanto, no es que la pierda, el miedo sigue teniendo digamos, esa energía de protección de no hagas algo y la cuestión sería qué no estoy haciendo, cuál es la verdadera razón por la que no estoy haciendo algo y en muchas ocasiones lo que nos sale es el miedo que alguien nos ha metido o que alguien nos ha hecho sentir por varias razones. Como hablamos de crianza y educación, hay muchas cosas relacionadas con el miedo que luego tenemos de adulto. Por ejemplo, quitarle a un niño el pañal antes de que él se sienta seguro, por ejemplo, eso genera muchísimos miedos. El tema de dormir solo cuando todavía no se siente seguro, que de eso también hablamos. Todo eso genera una serie de miedos que en realidad se podrían evitar porque yo no conozco ningún adulto que vaya con pañal. Es decir, no, por mucho que tú decidas que sea el momento de quitarle el pañal al bebé, pues probablemente no lo sea. Espera que él mismo se lo quite, no lo va a llevar siempre. Y, y, Cierto. en, y en cambio ese miedo que puede generar una cosa tan importante como esa, ¿no? Como hacerse sus necesidades encima, puede generar muchísimo miedo, sería perfectamente evitable. O sea que hay un montón de miedos que se podrían evitar solamente teniendo en cuenta más los tiempos de los niños a la hora de hacer este tipo de cosas. Y Respetando. claro, y obviamente la mayoría de miedos son mentales. O sea, en la realidad, cuando la realidad empieza, allí solamente solamente hay recursos para poder hacer ciertas cosas. Y, y eso se ve muy claro. Si te dicen que en una a una zona no puedes ir porque hay un peligro, ese peligro está en la mente. Tú no has comprobado si está ese peligro. Tú te has creído algo, has generado un miedo y el miedo no te permite ir hasta allí. Y además, si encima es en comunidad, es decir, muchos seres humanos creen que o generan ese miedo a algo dado a una información que es falsa hasta que no compruebas y te das cuenta, llegas a la zona, sacas la nariz y ves que allí no hay nada de lo que te dijeron que había, pues obviamente el miedo desaparece. ¿Por qué? Porque era una idea. O sea que es importante darnos cuenta cuando sintamos miedo, es esto que estoy sintiendo,
realmente me voy a acercar a la experiencia para comprobar si realmente necesito tener miedo de eso o no. Sí, Sí. por ejemplo, se utiliza mucho también cuando relaciones de amor y demás, que muchas veces se les mete el miedo de que si se abren su corazón les van a hacer mucho daño. Ese es un miedo que también nos dura durante muchísimo Ay, sí. tiempo. Y entonces, en lugar de seguir abriendo el corazón, lo que hacemos es cerrarlo así muy bien. Ya nadie me hará daño, pero porque le tengo miedo a algo que no solamente no existe, por mucho que me haya pasado anteriormente, sino que obviamente va cambiando en función de las relaciones que yo voy viviendo. Es mucho más útil si, por ejemplo, por poner algo físico, ¿no? Si tienes miedo de que alguien te dé una patada, pero esa persona que te da una patada está en un lugar que te gusta ir, es mucho más útil ir a ese lugar. Y si recibes la primera patada, a lo mejor tu sistema aprende cómo esquivar patadas. Y Sí. probablemente con el tiempo va a aprender cómo intuir quién te va a dar una patada. Y al final vas a esquivar las patadas. O sea, forma parte de nuestro aprendizaje. En cambio, si yo dejo de ir a ese lugar, cuando todavía no sé si es verdad que me van a dar una patada o no, en realidad Claro, me estoy perdiendo la experiencia. O sea que por eso es tan importante ese binomio que hemos hecho, ¿no? Del miedo a la confianza, porque una de las claves para el miedo es la confianza. Es decir, voy a confiar en lo que siento, voy a confiar en lo que vivo, voy a confiar en mi vida, voy a confiar en la experiencia y voy a confiar en que lo que sea que necesite aprender, pues si es a recibir patadas o intuir patadas y no recibirlas, pues va a ser algo que va a formar parte de mi vida y que el miedo no me va a evitar, al contrario, si nunca si nunca voy a aquellos lugares donde quiero ir por miedo, nunca voy a vivir la experiencia y nunca voy a saber. sí. Eva, y también hace poco me pasó con una adolescente mujer que me decía que tenía miedo a volver a enamorarse. Tenía 16 años. Que tenía miedo a volver a enamorarse y que no se quería, creía que se estaba enamorando, pero no se quería ilusionar. O sea, un miedo también a ilusionarse. Y yo le decía, ¿y qué pasa si no te ilusionas? ¿En qué te estás protegiendo? Y si no me ilusiono y no me va bien, y pensaba, igual voy a sufrir. Me ilusiona o no me ilusione, si es que alguien me hace algo, voy a sufrir. O sea, realmente es una ilusión también, una ilusión mental de que el no ilusionarte te protege de algo. Y en realidad lo que está haciendo eso es privarte de vivir la experiencia. Vivir la experiencia. A mí hay una pregunta que me encanta hacerme, que es ¿qué es lo peor que puede pasar? Si hago algo que tengo miedo. Que creo que ya conté acá lo que me pasó la vez que tuve que hablar en público. Sí. Yo tenía terror de hablar en público, no miedo, lo siguiente. Y la historia que yo me contaba en la cabeza de qué es lo peor que me podía pasar era que me quedé con la mente en blanco. Y me quedé con la mente en blanco y no pasó nada. O sea, fue un gozo para mí darme cuenta de que no pasa nada con eso peor que tenía en la cabeza. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Y atravesar eso y de verdad fue así como un alivio para mí, darme cuenta de que no. Y le dije al público, perdón, me quedé en blanco, no me cae una idea a la cabeza. Y me aplaudieron, se rieron. Entonces les pedí perdón y le dije que iba a leer porque yo en ese momento no me acordaba de nada. Y para mí fue así un fu. Atravesé la cortina de humo que me estaba impidiendo ver el gozo que había al final, o sea, al atravesar. No pasa nada con eso peor que estaba en mi cabeza. Incluso una vez yo preguntándome, Eva, una vez que tuve un problema en la columna, mi mente me empezó ¿y si te pasa esto? ¿Y si es esto? ¿Y si...? Y en un momento respiré y dije, bueno, a ver, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y hasta llegué en mi mente hasta la muerte. Y después dije, ¿y?
O sea, y si me muero, confío que me mueren y va a estar todo bien. O sea, al final no encontré, o sea, el ir desvaneciendo esa cortina de humo de los pensamientos que nos nublan realmente y no nos permiten vivir. Porque yo estaba ahí enfocada en todos esos pensamientos en lugar de estar disfrutando el día, saliendo a mirar el sol, no sé, viviendo el presente. Sí, sí. De hecho, mientras decías la pregunta qué es lo peor que puede pasar, la verdad que podríamos preguntarnos las dos cosas, qué es lo peor y qué es lo mejor, para darnos cuenta que en realidad en ese rango lo peor es que no lo hagas, en realidad, porque si no lo haces no vives la experiencia. Y eso está muy Claro, relacionado con lo que decías al principio, que es muy interesante o sea, estamos en la era del no te hagas ilusiones. O sí. sea, vamos a ver, pero ¿cómo podremos vivir sin hacernos ilusiones? Y me acuerdo de repente de que cuando estuvo Bruce Lipton aquí en Barcelona, que por primera vez, y bueno, contactamos con muchísima gente que estaba de su lado, era un momento, era el 2009 o así, era un momento que había muchas, como que se estaba despertando mucho esta parte más de las creencias y del efecto que tienen y demás, ¿no? Y Bruce tiene un capítulo en su libro de la biología de la creencia que se llama El miedo mata, tal cual, ¿no? Y yo me acuerdo que había una médica, allí una mujer muy interesante que hacía tratamientos para diversos diagnósticos de enfermedades de forma alternativa. Y estuvo durante mucho tiempo con una mujer adolescente también, y bueno, estuvo con ella mucho tiempo y finalmente esa mujer adolescente murió. Y me acuerdo que estaba en juicios porque los padres la denunciaron por haberle hecho ilusiones a su hija de vivir. Y fue una de las cosas que más me impactó porque obviamente este tipo de reacciones están hechas desde el dolor, es decir, no me voy a poner a juzgar el dolor que puede llegar a sentir unos padres si su hija muere, ¿no? Ahí no me meto. Y lo que me llamó la atención es el hecho de que la denuncia era porque le habían dado ilusiones de vivir, es decir, el tiempo que la mujer, la chica vivió, fue con la ilusión de vivir. Y eso está mal visto. Es decir, se prefiere no, pensar en lo peor, pero pensar en lo peor no en el sentido para poder hacerlo, sino para Claro, que, para que luego, si pase lo que pase, tu ego esté tranquilo, ¿no? De alguna manera. Y yo creo que eso nos limita muchísimo. Creo que nos hace la carretera muy estrecha. No es amplia nuestra vida si no nos hacemos ilusiones. Porque además el cuerpo y la mente y todo está muy distinta cuando te haces ilusiones sobre algo. Porque nosotros tenemos un poder creador magnífico y además que está en nuestra imaginación y que si yo no tengo ilusión por algo, es que es muy evidente poder ver a alguien que no está ilusionado o a alguien que sí está ilusionado. Entonces, esa es una dicotomía en la que se encuentra mucha gente de decir, bueno, pues no voy a crear lo mejor, ¿no? Por si acaso no pasa. Bueno, pero el tiempo, imagínate que no pasa, va, estamos de acuerdo, como tú que te quedaste en blanco, pero el tiempo hasta que eso ocurre es tu claro, decisión cómo lo vives o no. Entonces, es tu decisión decidir si me anclo en el miedo o confío, porque es una de las energías más poderosas que tenemos. Y además que sí, es que no se sabe, como está proyectado en el futuro, no se sabe. Entonces, te cuesta exactamente lo mismo hacerte una ilusión que hacerte una desilusión. sí, Entonces, ¿estás mejor cuando sientes ilusión o cuando sientes desilusión? Entonces, ¿cuál es la psicopatía que tenemos para desilusionarnos solamente para que luego no nos frustremos? Cuando además la frustración puede ser una energía también muy creativa y muy poderosa. sí. Ay, sí, Eva. Y lo mismo que el miedo. Yo creo que el miedo genera luego como una contracción interna, parece. Parece que como que dejáramos de respirar, no sé. Eso es lo que yo siento cuando siento miedo. Y es como que en constante peligro.
Y estar en confianza, como decir, cuesta lo mismo y se siente mejor. O sea, se siente como fluir, como que parece que ese es el idioma de la vida, o sea, la confianza y el amor, no el miedo, porque creyendo que me estoy protegiendo al sentir miedo, mi cuerpo está todo contraído, sufriendo, pasándola mal, y de verdad no está pasando nada. Obviamente que sí está el miedo, no sé cómo llamarle a ese miedo, el que es el real, que no sé, si salgo a la calle y veo que viene un camión que me va a atropellar, ese sí es un miedo real y que la química de mi cerebro se prepara para algo. Pero si es que no es real, Sí, iba a decir, si ponemos ese tipo de situaciones, normalmente no nos da tiempo. Cuando estamos realmente viviendo una situación en la que es importante poner todos nuestros recursos en funcionamiento, por ejemplo, una escena en la que te van a atropellar, no te da tiempo. Es decir, realmente, quizá el miedo que estás intentando describir sería un poco el de me acerco a un precipicio y tengo la sensación de que si me caigo por aquí no la cuento, ¿no? O sea, un poco como esa especie de señal de por aquí no. A mí me ha pasado mucho con el entrenamiento de la intuición, realmente, que me he movido por muchos países del mundo y he ido por lugares que mi intuición me ha dicho, ves por otro lugar. Y creo que es fácil confundir eso con miedo, porque en realidad es una sensación, pero quien le pone la palabra solamente es una etiqueta. Y yo creo que durante mucho tiempo lo hubiera definido como miedo, siento miedo, y ahora, que eso forma parte de haber practicado cambiar el miedo por la confianza, ahora lo que siento que es mi intuición que me está diciendo ves por otro lado. En el caso físico hablo ahora mismo, de haber, como has puesto el ejemplo del camión, hablo de un peligro físico. Y esa sensación que la podríamos llamar miedo, realmente lo que hace es moverte hacia otro lugar. De hecho, realmente, físicamente, el cuerpo se contrae, se tensa. La sangre se va del cerebro para ir a las articulaciones para poder huir o luchar. Es un sí, mecanismo de protección y se va de los órganos también. Es decir, yo solo necesito mirar para adelante, no miro para los lados. Entonces, realmente cuando ese efecto del cuerpo, por eso Bruce en el libro dice el miedo mata, ¿no? Porque cuando ese efecto en el cuerpo está constantemente, él hace un símil muy bonito con los corredores, ¿no? Cuando van a salir a correr, que es el preparados, listos ya. Él dice que la sociedad, con toda esta animalada, no animalada, ¿no? Que los animales me gustan mucho. Con toda esta corrupción que estamos viviendo y esta manipulación a través del miedo, lo que hacemos es pararnos en el listos, ¿no? Entonces tú te imaginas a alguien preparado, listo, cuando está listo es el momento, el ya ha de venir, ¿no? Preparados, listos, ya. Si el ya no viene, en el listos es una situación tensa, visión de túnel, sangre en las extremidades y estamos constantemente en ese estado cuando no es necesario, claro, porque es un miedo falso. Entonces, lo que hacemos realmente es estresar al cuerpo y enfermarlo. Por eso dice el miedo mata. claro, sí, sí, sí. Qué buen ejemplo. Quería leer algo que puso Lisa hacia arriba. Mi hija de 5 años y medio se chupa los dedos y usa una manta constantemente. Es una media, en realidad, la manta. Mi miedo es que siga así hasta abuela. Le Qué veo buena que abuela es y Lisa. abuela. Y luego dice, estoy en la Yo también me confusión de acuerdo que sacarle o usaba. dejarle. ¿Cómo, Eva? No te escuché. Que dijo ella luego, estoy en la confusión de sacarle o dejarle hasta que ella esté lista. Entonces, amiga Lisa, que te conocemos y hemos vivido montones de aventuras juntas. ¿Y tú qué crees? Gran pregunta. Si tú misma en la descripción ya dices que va a llevar esa manta, que yo recuerdo tener una manta cuando era Yo pequeña, es también. decir, tú también y seguramente muchos de quienes están aquí también, porque es un elemento como de protección, de tacto, de... Yo la recuerdo y no la tengo ahora. Es decir, me imagino que
Oli cuando esté cocinando no tendrá con la manta. Y si la lleva, amiga, pues mira, si de abuela lleva la manta, será la abuela de la manta. Y entonces podrá explicar que su madre le dejó la manta. Es decir, creo que es más un tema de ella y que tú sabes perfectamente lo que hacer. Así que, Sí, pero, y está bien que lo diga, o sea, te agradezco profundamente que lo expreses porque parece una cosa que no tenga mucho sentido y lo tiene, porque el miedo, Lisa, es tuyo. O sea, el miedo de que tu hija se quede anclada a algo es tuyo, no es de ella. Ella soltará la manta cuando le dé la gana. Es tuyo. Si no hago algo, si no actúo, si no interfiero, y es lo mismo que lo que hemos hablado al principio del pañal. Es importante que, claro, es un elemento que ella está utilizando y probablemente de alguna manera le da seguridad. Entonces, no le quites la seguridad. O, o- total. o así lo veo yo. Yo también, Y sí, eso me encanta. se hace mucho con muchas cosas de los niños, antes de que llegue su momento de hacer las cosas. Es un tema se llama responsabilidad, la habilidad de responder. No tenemos la habilidad de atarnos los cordones a los 3 meses, pero sí tenemos la habilidad de atarnos los cordones a los 7. Entonces, no le obligues al niño a atarse los cordones cuando todavía no tiene la habilidad. Esto es lo mismo, si ha adquirido algo y está con ella, no te molesta, lo va a soltar cuando quiera hacer otra cosa, cuando se quiera atar los cordones o cuando quiera hacer algo. Entonces, creo que se generan muchos miedos de ahí que arrastramos después de adultos y lo convertimos en la seguridad con otro. ¿No? Como ya no tengo mi propio recurso porque de repente desaparece en el momento que más lo necesito, luego voy intentando, me siento segura si tú estás a mi lado y tengo 40 años, ¿sabes? Y genero mi seguridad, la estoy generando en quien está conmigo. Y mis relaciones se convierten en relaciones de apego, en lugar en relaciones de que duren el tiempo que sea y ya está. La seguridad no puede depender de nada. Sí, está adentro. Y también, hola Mari, también Eva, creo que el miedo nos pone como en una situación de mucha limitación al ser humano. Eh, no sé, siento y trato de recordar las veces que estuve en esas conversaciones de miedo, porque eso para mí son conversaciones mías que me generan miedo. No hay nada afuera, como decías, como no hay nada afuera que me dé confianza, tampoco hay nada afuera que me esté dando miedo, es todo adentro, la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces siento que esa conversación me mantiene a mí en un estado de mucha limitación. Es como que acá no tengo mucho hacia dónde ir o dónde vivir. Y entonces, y también cuando nos inventamos un futuro, estamos viviendo un miedo, nos estamos inventando un futuro totalmente inventado. Tengo miedo a enfermarme, tengo miedo a que esto me pase, tengo miedo a que y a puntos suspensivos, todo lo que cada uno le ponga, eh, pregúntense si ese miedo es presente, es real, está sucediendo. Y les aseguro que la mayoría de los casos es una historia del futuro que yo me estoy inventando. Claro, y es que te obligaron a dormir con el cuento de que vendría un coco y te comería. Ay, sí, qué horrible. Te obligaron a llegar a casa a una hora decente porque vendría un hombre y te violaría. Te obligaron a cumplir las normas porque vendría un hombre uniformado y se te llevaría. Te obligaron o sea, tú fíjate toda la programación que llevamos en la mente. Y eso se aprendió en un momento en el que realmente no habían filtros. Y todo eso está en el cuerpo. Necesitamos transformarlo. Necesitamos transmutarlo. Necesitamos cambiar esa energía porque está ahí obligándonos, como dices tú, a movernos en 1 metro cuadrado prácticamente. Y bueno, he leído un mensaje de Natalia que decía, ¿qué pasa con el miedo al miedo? Y escuché una vez que alguien decía, el único miedo que realmente tenemos que tener es al miedo, lo cual es muy interesante porque cuando se le da una vuelta más, luego se tiene miedo de sentir miedo y en realidad ya está sintiendo miedo. Por tanto, yo creo que sí, si se está en un momento así,
en realidad es miedo, déjalo en uno, no pongas dos, no pongas miedo al miedo, ¿no? En el sentido de que te des cuenta de que es tu mente igualmente la que no está queriendo sentir algo. eh, o voy a poner así, no está evitando hacer algo por miedo. Porque es muy sutil la forma en la que nos han programado así. En realidad, hay una excusa profunda por la que yo no hago algo y que la llamo miedo. ¿Sí? Que con el tiempo, porque la mente, si yo ahora pienso en algo que me encanta, mi cuerpo se siente bien. Si yo ahora pienso en algo, no sé, que me da asco, mi cuerpo siente asco. Es decir, el cuerpo sigue a la mente. Entonces, si yo, por no hacer algo, eh, pongo un miedo, que es fácil porque hay muchos, insisto, no es que sea algo. Siempre que vaya a hacer algo normalmente relacionado con la incertidumbre, normalmente relacionado con lo desconocido, porque es a lo que no nos han dejado ir nunca, a lo desconocido, eso lo que va a hacer mi mente es relacionarlo siempre con miedo y mi cuerpo va a actuar siempre igual, porque va detrás. Entonces, la propuesta es cambiar. Cuando yo detecto que tengo miedo, lo cambio. Es un pensamiento, la mente es mía, ¿no? El programa es mío. El sistema operativo es mío, ¿no? Pues cambia el programa. Claro, Claro. cambia el programa. ¿Qué te obliga a ti a pensar en un futuro, en alguna imagen del futuro o alguna escena del futuro que te dé miedo? Nada. No te obliga absolutamente nada. Tú tienes el poder de cambiar esa imagen. Porque lo que sea que pase va a pasar igual, visto lo visto. Entonces, es una cuestión de controlar tu mente, en el sentido de saber que es una herramienta, igual que utilizas la mano para agarrar un bolígrafo o utilizas un cuchillo para cortar y no para clavarlo a nadie, y es una herramienta igual. Lo mismo puedes hacer con tu mente. En cuanto detectes que tienes miedo, la imagen que sea que está creando tu mente, cámbiala. Cámbiala. O sea, tenemos programas, tenemos ordenadores que reescribimos un documento y le decimos guardar como y ha cambiado del todo, y en cambio creemos que no podemos utilizar nuestra propia mente para cambiar un miedo o una imagen que tengo. Pues claro que se puede. No nos Sí, damos cuenta de que cuando estamos viendo una película, por ejemplo, nuestro sistema reacciona. ¿Cómo puede ser que el ser humano tenga una pantalla delante y esté viendo una película de, da igual, un drama y llore? Pero si es una pantalla y lo sabes. Tú sabes que es una pantalla, tú sabes que es una película y sabes que son actores. Y tu cuerpo reacciona igual. Entonces, no tenemos ya pruebas suficientes para saber que el poder de la mente es muy grande, que incluso con esa evidencia delante de que algo no es real, reacciona igual. Si la película es de miedo, pegamos un grito. Pues utilízala. Utilízala, genera tus imágenes. Es tu programa, es tu pantalla. Ponte lo que quieras. ¿Por qué sigues insistiendo en ver cosas que no quieres e intentas cambiar, intentas que alguien te diga cómo no ver eso? Pues cámbialo y no vas a necesitar una forma de no verlo porque estarás viendo otra cosa. sí. Mientras venía acá manejando, estaba escuchando una entrevista que le hicieron en España. No sé, me imagino que era en España porque todo lo que le preguntaban eran españoles, a Jorge Bucay. Y eh, él se notaba que, o sea, parecía que les dio una charla y era el momento de las preguntas. Y vi varias preguntas que le hicieron del público. Y dos preguntas me llamaron la atención. Una le preguntó una chica cómo, ¿por qué nos cuesta tanto la felicidad o algo así? Ser felices. Y primero me gustó la pregunta que él le hizo y le dijo, cuando hablas en plural, le dijo, ¿te referís a vos y a quién es más? Y ella le dijo, no, y al ser humano, ¿a vos te consta que al ser humano le cuesta ser feliz? Y no, bueno, a mí, le dijo ella, sí, a mí y a mis padres, creo que le respondió. Y él dijo, yo creo que los tres enemigos más grandes de la felicidad son el miedo, la culpa y la vergüenza. Y después le preguntaron
la siguiente le dijo, así como dijiste los enemigos de la felicidad, ¿cuáles crees que son los enemigos del amor? El miedo, la culpa y la vergüenza. Y me quedé pensando en eso primero él le dijo que también lo que cada uno entiende por felicidad. A veces felicidad, esta misma chica le describió como plenitud, le escribió así, le dijo, tenés algo demasiado grande para la felicidad. Entonces, lógicamente, nunca te sentís feliz porque no llegás a esa descripción que ella dio, que no me acuerdo, era larga, pero era así como algo, estar 100% de tu tiempo en un estado pleno de no sé qué historia. ¿Verdad? Y él le dijo, claro, por eso te cuesta tanto. Y habló más del estado de paz, de estar en paz, en serenidad. Y estas tres emociones o la culpa, el miedo y la vergüenza te quitan todo el tiempo de ese estado de paz. Y también te quitan del amor, o sea, de los dos, la felicidad y el amor, que es lo que aparentemente perseguimos. Y en ese perseguir nos agotamos y parece que nunca llegamos a nada. Claro, y qué interesante, ¿eh? Que estamos en la llamada nueva era, estamos buscando un estado que ni siquiera sabemos que nos gusta, porque es una idea falsa. ¿Cómo puede ser que estemos pidiendo sentirnos en plenitud todo el rato y no sé qué? Primero, si nunca hemos estado en plenitud en todo el rato, por tanto, no sabemos si nos vamos a aburrir al minuto 3. Sí, pero en cambio se ha instaurado esa idea y, y nos hemos creído que es, o sea, ya tenemos una excusa, por decir así, ya tenemos una excusa o algo en lo que enfocarnos que es como muy New Age, ¿no? Muy espiritual, muy cool, quiero alcanzar la iluminación. ¿Pero qué iluminación? Pero si eres un ser humano. Pero si eres un ser humano que te cortas y te sale sangre. O sea, que no levitas, que caminas, que tienes, que tienes familia, que tienes familia con una cultura. Que, ¿sabes? Que, como decía Eckhart Tolle, también lo decía eso, que me hizo mucha gracia, de si te crees que estás presente, vete a pasar unos días con tu familia, ¿no? Claro, entonces, ¿qué nos ha pasado con ¿no? Con los gurús y con la iluminación y con quiero estar en un momento, quiero sentir, pero ¿eso qué es? O sea, yo no sé, ¿eh? En este planeta y con la especie humana me parece que se ha idolatrado a ciertos seres, mitológicos o no, tipo Buda, Jesús y demás, que no se llamaba Jesús, pero bueno, le pusieron ese nombre después. Eh, se ha idealizado cuando, si tú lees la biografía, la supuesta biografía de estos seres, se peleaban más que nosotros. Luchaban contra las injusticias, estaban con los leprosos, o sea, se ponían a meditar y estaban sin comer. La gente se pone túnicas porque Buda se ponía una túnica y se lo puso porque es lo primero que encontró. O sea, ¿qué nos ha pasado con esta, ¿sabes? O sea, hemos perdido tanto la, la, el camino, nuestro camino propio, nuestra misión en la vida, en el sentido de lo que realmente nos mueve, lo que nos gusta, lo humano, lo terrenal, siempre en equilibrio con la espiritualidad, pero lo hemos perdido tanto que ahora, desde hace unos años, ha aparecido la sensación esta de yo quiero iluminarme, ¿no? Quiero ser feliz, Y, y realmente es absurda, amiga. Bueno, yo la considero absurda. Es que no conozco a nadie, o sea, lo bien que se está después de un buen enfado. Y la cantidad de cosas que están pasando en este mundo que es para enfadarse profundamente. Y para frustrarse profundamente y para sentirse impotente profundamente. La cantidad de cosas que están ocurriendo, que no vivimos en el jardín del Edén, como dice mi amigo Carlos González. No vivimos en el jardín del Edén, que no, que vivimos aquí, que pasan cosas, que hay coches y que hay tormentas y que ocurren, o sea, que forma parte de nuestro aprendizaje. Hemos venido aquí a aprender, está claro, esto no es un paraíso. ¿Sí? Realmente podemos crear, transformar y salir de toda esta domesticación, este adoctrinamiento y este dogmatismo del que venimos hablando meses ya. Podemos salir de ahí y podemos
volver, porque ya estábamos allí cuando éramos niñas, podemos volver a funcionar desde nuestra esencia, desde nuestra naturaleza, desde nuestra potencia, desde nuestra maravilla que somos. Podemos hacerlo desde ahí, pero no quiere decir que no venga un coche y te atropelle. ¿Sí? No quiere decir que no te pasen cosas que te pueden pasar, ¿no? O sea, la posibilidad de que ocurran cosas siempre está. Claro. Siempre está. Y hemos vivido muchos estar en momentos en los que piensas que estás ahí en tu jardín del Edén y te ocurre algo, ¿no? O escuchas algo o algo pasa. Es la Tierra. Entonces, dejemos ya, o sea, eliminemos el miedo, la culpa y la vergüenza porque no sirven de nada. O cuando vengan al menos, utilicémoslas para transformarnos, para transmutar, para ser los alquímicos que somos, que tenemos esa capacidad, que por eso nos están destrozando la espiritualidad, para que no entremos ahí y sigamos caminando, y sigamos aprendiendo. Sí. Y de nuevo todos los temas que venimos hablando, todos, desde el comienzo del día uno, se resumen de nuevo en cuestionar todo lo que nos dijeron que teníamos que hacer en cuestionar nuestros propios pensamientos, que en realidad muchos no son propios, son comprados o nos creímos y creímos que eran la verdad absoluta. Entonces al final yo creo que al cuestionar todo, y también Eva, a veces no es luchar contra el miedo o luchar contra, es agarrarle la mano a tu miedo y atravesar esa cortina de humo y vas a ver qué pasa. O sea, permitite experimentar qué pasa. No le sueltes si no querés al miedo o no luches, pero de la mano con tu miedo atravesar y ve qué pasa, viví vos tu experiencia y sacá vos tus propias conclusiones. No compres conclusiones ajenas, que no son tuyas, que son de la cultura, que son de no sé de dónde, porque en serio hay ideas que tenemos que yo no sé de dónde vienen. Yo no experimenté nunca esto. Como vos decías, de que te dicen, este país es peligroso, tener cuidado. ¿Por qué me voy a ir con miedo a ese país si nunca experimenté nada? Ni bueno ni malo, nada. No conozco el país, estoy llegando por primera vez. Hasta en eso es como que la mente no nos permite o nosotros no nos permitimos vivir, simplemente vivir la experiencia. Claro, y es la mente programada, porque la idea de que algo es peligroso o no nos la han puesto en la mente. Tú cuando ves a un bebé, el bebé no tiene miedo. El bebé no tiene miedo, el bebé llega al mundo, encuentra la teta enseguida, se está con su madre, cuando su madre no está llora para que venga su madre, si le duele algo llora para obtener alguna solución de fuera y conforme va creciendo va viviendo las cosas y no tiene miedo, amiga, no tiene miedo. O sea, los miedos se los metemos nosotras, pero no lo tienen. Ni culpa ni vergüenza. Ning- ninguna de las dos, digo, de las tres. Sí, Claro, entonces, démonos cuenta de que los que tenemos ahora han sido adquiridos de alguna manera. Y yo con el tema de viajar, insisto plenamente en dejar de creer lo que nos dicen de otros seres humanos. El porcentaje de seres humanos, vamos a llamarlos así para entendernos directamente, ¿vale? Malos, es decir, con una intención de robar o de hacer daño, es ínfima comparado con todos los seres humanos que somos. Que no nos vendan más que el enemigo es tu hermano, que no nos lo vendan más, porque así están justificando un montón de medidas de mierda, un montón de recortes en libertades, un montón de pisotear derechos, gracias a que nos hemos creído que te roban, que te violan, que te atracan, que te matan, ¿sabes? Y no estoy negando que exista. Lo que pasa es que cuando empiezas a vivir desde la confianza en lugar de desde el miedo, te das cuenta, primera, de que el porcentaje es muy pequeño.
Segunda, de que tu energía te va a llevar a un lugar o a otro, porque esa intuición de la que hablábamos al principio te mueve, te mueve. Hay una guía interior que nos mueve. Y tercero, puedes conocer a gente tan maravillosa como lo que está ocurriendo aquí mismo ahora, amiga. Tú vives en Paraguay. Tú y yo nos conocimos en Argentina, gracias a que Lorena y yo viajamos a Argentina, que nos decían, me acuerdo, tener cuidado, que en Buenos Aires, es que lo siguen diciendo, y lo sigue diciendo la gente de allí. Y nosotros hicimos un viaje con alguien de allí, que hicimos un viaje desde Buenos Aires hasta tocar Bolivia, que no llegamos a entrar, en una pick-up, Me acuerdo. Sí. y el que más miedo tenía era él. Y nos paramos, me acuerdo perfectamente que nos paramos en un puesto que era como digamos, como si fuera un control, y él estaba aterrado, decía, pero no podéis parar aquí, que aquí la policía es corrupta, no podéis parar aquí, que nos van a... Y Lorena y yo nos mirábamos y decíamos, pero vamos a ver, o sea, y nos paramos allí, y aquella gente nos llevó a uno de los mejores lugares en los que hemos estado en la vida. Y a la mañana siguiente, nuestro amigo dijo, que por cierto estaba tomando mate con el del puesto, cuando nos levantamos nosotros, estaba ahí charlando, ¿no? Y tomando un mate, y nos dijo, madre mía, es que nunca me había dado cuenta de eso. Acabamos mandándoles libros, nos mandaron fotos con los libros, y él no hubiera parado nunca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubiera parado en otro lugar, y no en ese. Claro. Entonces... Y de ahí nos conocimos contigo y con Lisa. Y de allí yo fui a Paraguay por primera vez, que he estado varias veces. Y vosotras vinisteis a mi casa. Yo he estado en mi casa, yo he estado en tu casa. Y sois gente, y somos gente. ¿Sí? Y puedo nombrar muchos seres humanos. ¿Cómo puede ser que de una experiencia podamos ramificar montones y montones y montones de personas? Y que luego aparezca en Buenos Aires la madre de mi amiga y lo primero que hagan al llegar a Buenos Aires es robarle. Y entonces diga, ¿lo veis cómo roban en Buenos Aires? Entonces, atención, gente, es que el mundo funciona diferente. Si yo voy tensa, si voy con miedo, lo que voy a hacer es atraer. El mundo que vivimos Un imán. es dual. No hay abusador sin víctima. Y nosotros estábamos en un semáforo en Buenos Aires y Lorena se giró así, y tenía a alguien detrás. Pero es que se giró en el momento justo para que quien tenía detrás intentándole meter la mano en la bolsa desapareciera. Y eso yo tengo incontables. O sea, con Lisa nos fuimos hasta las cataratas de Iguazú, lo mismo, con otra pick-up. Fantástica. Hemos estado en lugares, se entiende el mensaje, yo quiero transmitir ese mensaje, que tenemos una energía que necesitamos confiar en la vida y confiar en otros seres humanos, porque hay más buena gente que mala gente, y quien está potenciando la mala gente es verdaderamente la mala gente. Quien está potenciando que tengamos miedo es quien quiere que tengamos miedo, para pedir protección, para jodernos los derechos, para fastidiarnos la libertad, para hacernos infelices, para meternos en jaulas, para hacernos esclavos, para joder a nuestros hijos, para taparles la boca, para inyectarles mierda. Todo eso se está haciendo en nombre de algo que no existe. Porque si todos, cuando hay alguna injusticia como que alguien venga a robar, en pleno Buenos Aires, en un semáforo de Buenos Aires, que no hay ni un semáforo de Buenos Aires, que no haya más de 30 personas, estoy exagerando, pero ya me entendéis, y uno viene a robar, no tiene nada que hacer. O sea que queremos confiar, es momento de cambiar el miedo nos está matando. Totalmente. qué bueno todo lo que dijiste. Estoy, pide una chica, define alquímicos, porfi. ¿Quién es? María, María, búscalo en Google, que es más fácil. Busca alquimia y verás lo que es la transformación de los transformar. metales. Es transformar los metales, pero en Google encontrarás mucha información y además es que es muy interesante, puedes estar
mucho tiempo. Por cierto, hubo un programa en televisión española donde un hombre que creo que era francés, que se hacía llamar Saint-Germain, no era Saint-Germain, pero se hacía llamar Saint-Germain, en televisión española, si lo buscas ahí en un programa de televisión española, debe ser de los años, no sé, 80 quizá, transformó, creo que era plomo en oro, delante de la gente. Y eso está todavía grabado. Era la época en la que los periodistas todavía no estaban comprados. Y sí, porque es muy divertido en el vídeo porque viene un hombre y dice, no, pero esto no puede ser verdad. Y el periodista dice, pero usted lo acaba de ver, ¿no? Y dice, sí. Pues entonces no lo puede negar. O sea que, ojo con lo que ha pasado con el periodismo también. Y es muy interesante de verlo. Hace delante de todo el mundo y era un programa que había público y está grabado y es muy interesante. Y la alquimia, todo lo que encuentre relacionado con la alquimia, es muy interesante la transformación y la transmutación, no solo de los metales, obviamente, sino la connotación que tiene también, que tenemos todos los seres humanos de transformar todo lo que queremos, sobre todo lo mental, ¿no? O sea, ahí hay Claro, una... Mm. que a veces da la sensación de que nuestra mente es, no sé si que es independiente, que viene de afuera. En realidad, nosotros estamos al mando de nuestra mente. Hay veces y a mí me pasó en algún momento en mi pasado de sentir que la mente me dominaba a mí, como un ente separado que no tenía nada que ver conmigo. Y hoy sé que yo le manejo a mi mente, o sea, que yo elijo, que tengo la posibilidad de elegir. Eso también creo que es muy importante. Frente a cualquier situación tenemos siempre posibilidad de elegir. Siempre, Sí, infinitas posibilidades. sí, es muy interesante. Nos hemos identificado tanto con ella que creemos que somos ella. Sí. Entonces, hasta que no llega un momento en lo que realmente nos damos cuenta de que el pensamiento no somos nosotras, pasa un tiempo. Y, bueno, tú dices que a ti te controlaba. A mí de vez en cuando también lo intenta, ¿eh? De Claro, repente estoy ahí y digo, pero, a ver, ¿dónde estás, Eva, ahora? O sea, que a mí me sigue pasando de... Yo siempre lo digo, si estuvierais dentro de mi mente, alucinaríais. Porque mi mente es, vamos, o sea, es la bomba. Sí. Y lo importante es identificarla, la identifico, ya está, es mi mente, yo controlo la mente, ¿verdad que con la mano no me dedico a darme hostias? ¿No? Que me dedico con la mano a hacer algo útil, pues ¿por qué te dedicas a darte hostias con la mente? Vale, ¿por qué no? Es que no sé cómo hacerlo, que es la famosa pregunta, que también viene de la programación, de la domesticación, siempre buscando fuera a alguien que te diga cómo. Practica, y la mente además, es un tema de hablarle, ya está. O sea, yo al principio siempre pensaba, la gente se pensará que soy psicópata o algo, o ¿cómo se llama? Estos que tienen doble personalidad. Eh, porque hablaba conmigo misma, o sea, era como... De hecho, hay una película bastante estereotipada, como siempre, tipo Hollywood, pero de dibujos muy bonita, que ay, es de un niño que está en el agua y sale, cuando sale del agua se convierte en niño, pero es un niño del agua. Bueno, si me acuerdo luego lo pondremos. Y tiene una representación de esto muy grande, que es que cuando él empieza, uy, tengo miedo, y se van a tirar por un sitio en con una bicicleta, y uno es así muy valiente y el otro dice, no, pero tengo miedo porque ¿qué me puede pasar y si me caigo y no sé qué? Y el que es así más valiente le dice, silencio, Bruno. Y se le queda mirando y dice, ¿qué es? Y dice, Bruno, es lo que tienes en la cabeza, que te está diciendo todo eso. Entonces, siléncialo. Es como una ancla muy bonita, ¿no? De darse cuenta cuando la mente está, uy, cuidado, que no hagas sí. eso, que te va a pasar, que no sé qué. Silencio, silencio. Ya está, ya sé que estás ahí aparentemente para protegerme, que intentas hacer lo mejor para mí y no. Ahora decido yo. Ah, la película se llama Luca, dicen. Ah, vale. ¿Ves como alguien también ha... Pues Sí. Luca, sí. Y lo bueno también está en que nosotros podemos crear nuevas maneras de ver el mundo in- no sé si decir inventar, pero elegir el tipo de observador que vamos a hacer frente a todo. Porque siempre hago el ejemplo del celular, te pide para actualizar el software. Estaría buenísimo que nosotros también, clean, actualizar todos los programas que ya no nos sirven, se puedan eliminar y se queden los funcionales.
funcionales y amorosos con nosotros mismos. Porque al final somos observadores lejos del amor. O sea, las elecciones que tomamos no sé si son amorosas con nosotros y con la vida y con todo. Sí, en eso hay una anécdota muy, muy chula también con un amigo que siempre me dice que cuando habla bueno, da igual, con una amiga suya que es un poco, no está como muy metida en la corriente de la sociedad y de lo que dicen y los científicos y los no sé qué, que cuando le empieza a hablar de cosas así que tienen sentido y tal, dice que ella empieza a hacer así con la cabeza, ¿no? Cuando le escucha hablar, como que está entrando lo que decías ahora, ¿no? Está entrando el software nuevo, ¿no? Está entrando la Sí, actualización. Y de repente hace así y dice, no, no, pero es que está muriendo mucha gente. Entonces me dice, es como si estuviera a punto de actualizar, entonces, ¡pum!, le da el botón de parar y vuelve al backup antiguo, ¿sabes? Y sí, realmente la informática nos está dando mucha información sobre eso, porque es así, ¿sabes? Funcionamos así, somos altamente programables. sí, sí. Sería tan bueno poder eliminar la basura mental como en la compu que el ruido que hace la Mac me encanta cuando Sí, este no, que dice, ala, hasta luego. chau, se Claro, fue, no lo encontrás más. Estaría buenísimo. Toda la claro. basura mental. Mm. Y reescribir, amiga, reescribir. O sea, cuando estemos viviendo algo que realmente no nos gusta, reescribámoslo. Utilicemos el arte de escribir, que el ser humano tiene ese arte. Sí, Reescríbelo, escribe lo que quieres que sea y guárdalo como, ¿sabes? Se quedará, porque al final en realidad intentamos que se borren y hay muchos que se pueden reescribir, ¿no? Puedes seguir teniendo ese espacio. Carlos González también lo dice, ¿no? Que nos hacemos mayores en realidad porque nos vamos quedando sin espacio. Entonces, claro, en cambio, sabiendo que puedes reescribir, vas manteniendo siempre ese espacio que utilizaste en un momento para protegerte y ahora ya no te sirve. total. Que muchas cosas siguen ahí que ya no nos sirven. Que ni siquiera somos conscientes de que están ahí. A veces. Sí, claro. Pero están ocupando espacio. Claro, queremos verlas. O el reflejo de los demás también es muy interesante. Ves algo de fuera de alguien que hace algo y dices, ay, mira qué mal esto que hace. Y seguramente tú estás haciendo lo mismo. Si te afecta un poco, es un buen espejo. O sea que también Sí, podemos tener a los demás como referente. sí. Eso es un lindo mensaje, Eva, de cada cosa que te molesta. Yo hace un tiempo que hago, cada cosa que me molesta trato de agradecerle porque me está mostrando algo que a lo mejor tengo que transformar. Y Buenísimo, amiga. a veces no sé qué es, pero estoy agradeciendo y estoy ahí, bueno, esto es mío, no es de esa persona. Y me gusta mucho cada que aparece algo que me molesta y cuestionarme por qué esto me está molestando tanto. Claro, ¿qué hay en mí, no? ¿Qué hay ¿Qué en hay mí en mí? realmente? ¿Cuál es el reflejo que estoy viendo? Porque realmente ese reflejo es una manera muy clara de ver cosas que a lo mejor nos cuesta más ver cuando nos ocurre, porque estamos demasiado identificadas con la mente, ¿no? Y no lo vemos. Hablando de ver, Total. yo no me veo a mí ahora mismo. ¿Tú me Yo ves? tampoco te estaba Ah, por decir que te veo muy oscura. es que se ha hecho de noche. Antes Ah, sí, en nuestras no se hacía de noche. Así que claro. sí, podemos Sí, encender una luz también. además, yo tengo donde yo pongo mi celular tiene un aro de luz. Sí, vale. Por Voy a eso ver, que salgo yo muy iluminada. voy a ver si llego a encender la luz, un momento. Dale. Ahora sí. Ahora tengo la luz del techo, ¿no? Que todavía se me iluminan las ideas. Mira, se me ilumina la mente, se me ilumina. Ah, tienes un aro de luz allí. Sí, Bueno, pero allí. mi trip, sí, no sé Ah, cómo sí. mostrarte. Sí, lo Ah, tengo. Sí, sí, tengo uno, pero lo que ocurre es que normalmente no se hacía de noche cuando hablábamos tú y yo. Por tanto, claro, claro. mi cerebro no lo ha relacionado. Así que ahora ha vuelto, la luz ha vuelto, no pasa La nada. luz ha vuelto. Para la próxima semana tendré el aro ese de luz para que se me vea un poco. Buenísimo, Eva. Estamos llegando de nuevo al final. Wow. Pasa.
rapidísimo. Pero me encantó el tema de hoy, me gusta mucho hablar de esto, me gusta mucho charlar contigo y siempre saco muchísimos aprendizajes. Alguien escribió, es increíble cómo el ego actúa en estas situaciones, pero el universo te manda señales para sacudirte y hacerte reaccionar. Por lo menos a mí me pasa y a veces son contundentes, muy cósmicas. Sí, Muy cómicas, creo que pone, ¿no? cómicas, ah, sí. Mi Sí, cabeza quiso leer cósmicas. mm, ¿ves? Y ese es un elemento, gracias por el mensaje, por escribirlo, porque ese es otro elemento que podemos utilizar y es el sentido del humor. Es decir, ya vale de tanta seriedad, hacemos lo que podemos, lo mejor que podemos y queremos utilizar el sentido del humor. Y yo recuerdo cuando empecé a darme cuenta de esa voz de jueza que tenía dentro, tan grande, y al principio me enfadaba, ¿no? Cuando la vivía, porque era como, ay, ¿por qué? No sé qué. Y luego ya empecé, mira, ¿sabes? Ya en plan risa, ¿no? De, pero ¿qué haces aquí ahora? ¿Sabes? ¿Y a ti quién te ha llamado ahora? ¿Sabes? En plan, ¿de dónde sales? Ya te puedes ir por donde has venido, ¿no? Entonces, el humor, reírnos de nosotras mismas es una de las mejores cosas que podemos hacer porque nos volvemos más ligeras cuando reímos. Cuando nos... ¿Sí? Escuché también algo muy bonito que me gustó mucho que decía que por qué cuando las personas discuten, por qué gritan, ¿no? Y dice que un maestro dijo que es porque sus corazones se están alejando. Entonces, como se están alejando, aunque ellos sigan en persona, gritan porque sienten esa distancia y lo hacen para que el otro le oiga, porque el corazón está lejos, ¿no? Qué bueno. Sí, entonces creo que empezar a darnos cuenta de que en realidad hacemos lo que hemos aprendido y poder verlo y poder reírnos de que hacemos lo que podemos, creo que sirve como eso, ¿no? Para esa ligereza, como cuando discutes con alguien, has de gritar y todo se vuelve más pesado, ¿no? Todo se vuelve más como, tiene más peso todo, ¿no? Todo es Sí, más denso, ¿no? El grito, pues lo mismo con nosotras, ¿no? Cuando estamos ahí discutiendo con nosotras, pues nos vemos más pesadas. Cuando nos reímos, ¿no? Imagínate en una discusión fuerte de dos gritando, si ocurre algo cómico, ¡fum! Se juntan de repente otra vez los corazones, ¿no? Entonces ya no hace falta gritar, sí, ya todo es más, qué todo es lindo. más, todo es más liviano y eso forma parte de nuestras herramientas y podemos utilizarlo en cualquier momento, ¿sabes? Está Que reír. disponible. Mm, sí, Sí. sí. Y ahí dijo, a ver, Paola, la risa levanta la vibración. Sí, de hecho que el miedo está muy abajo en la tabla de conciencia de David Hawkins. No sé si conoce, va de las vibraciones No. de las emociones. Te voy a enviar. El miedo, la culpa, la vergüenza, el enojo están vibrando muy bajo y al subirte, la risa te sube el nivel vibratorio. Mm. Todo lo que sea alegría, aceptación, valentía, o sea, Sí, de hecho lo estabas diciendo y me he acordado de la escena de la famosa película de Mary Poppins, ¿no? Que cuando se ríen se elevan, ¿no? Y se cierto, montan, cierto, se van a hacer el té allá arriba, sí. qué Sí, sí, bueno, cierto. la verdad que tenemos ahí un montón de recursos que se van cuando aparece el miedo porque se vuelve de túnel la visión, Sí, pero al abrirla, aquí está el sentido del humor, aquí está el amor, aquí está el respeto, aquí está el cariño. Entonces, al abrirlo, puedes elegir, ¿sabes? claro. Si no, estás así y solo ves una cosa. Siempre podemos elegir, siempre, siempre, en todo momento. Y como dijiste, me encantó eso que tenemos los recursos ahí a disposición. Sí. Gracias, amiga, por este encuentro hermoso. Nos vemos de nuevo el jueves que viene. No sé con qué tema, vamos a ver qué sale. Te quiero muchísimo, me encantan estos encuentros. Te mando un abrazo a la distancia. Gracias a ti, amiga, y como siempre podemos elegir, yo elijo seguir teniéndote en mi corazón y seguir creando estos momentos tan bonitos.
y expandiendo toda la conciencia que podemos. Así Y mismo. también te quiero mucho, mucho, mucho. Y me alegro mucho de habernos conocido ahora Yo que hemos también. nombrado lo de Buenos Aires. Así que muchísimas gracias, gracias a todas y a todos por estar ahí. Y nos vemos el jueves que viene. Nos vemos el jueves que viene. Chao, amiga. Chao, amigo.